Buenos días o buenas tardes, según su ubicación. Bienvenidos a esta webinar COVID-19 en Latinoamérica, retos éticos, organizada por el Instituto Borja de Bioética. El Instituto Borja de Bioética somos una institución pionera de la bioética en Europa. Fuimos fundados en el año 1976 por iniciativa del Dr. Francesc Cabell. Somos un centro de referencia de la bioética, especialmente en el ámbito clínico, con vocación y una proyección clara internacional y universitaria. Nos caracterizamos por un fuerte compromiso con un mundo más justo y compasivo. La honestidad, el rigor científico y la actitud de diálogo, deliberación y discernimiento son valores presentes en nuestra institución desde el humanismo cristiano. El Máster Oficial Europeo del Institut Borja de Bioética, como saben, es uno de los primeros másteres, si no el primero, online en castellano en esta disciplina. Ello nos ha permitido, desde el inicio, ofrecer una formación de calidad a personas e instituciones de América Latina. Tenemos una historia y una tradición, creo que muy bonita, de vinculación y convenios con distintas instituciones universitarias y clínicas presentes en Latinoamérica. Somos también uno de los editores de la Revista Iberoamericana de Bioética, que, como saben, es una revista de acceso abierto digital. La pandemia del COVID-19, originada por este coronavirus, está teniendo, como sabemos, un impacto múltiple a distintos niveles en nuestras sociedades, nivel sanitario, nivel económico, nivel político, nivel social, etc. Fieles a nuestra tradición de servicio, hemos visto la conveniencia de ofrecer este webinar conscientes del trasfondo ético de la pandemia y la necesidad que tenemos en estos momentos de una mirada en profundidad desde el conocimiento de las diversas realidades hoy presentes. Sabemos que una buena bioética comienza con unos buenos datos. Para ello, contamos hoy con 3 ponentes de calidad, a quienes agradezco ya como presidenta del Institut Borja de Bioética su participación y colaboración en este webinar. El esquema que vamos a seguir durante esta hora que tiene de duración el webinar es el siguiente. Seguidamente voy a presentar al primer ponente, el profesor Jorge José Ferrer. Después el profesor Ferrer tendrá su intervención. Seguidamente presentaré a la segunda ponente, la profesora Bernardita Portales, y ella tendrá su intervención. Y en último lugar presentaré al tercer ponente, el padre José Luis González Miranda, y tendrá su intervención. Después comenzaremos el turno de participación a través de las preguntas y respuestas que van a dar los ponentes a sus cuestiones, que pueden formular de la siguiente manera, aunque lo volveré a repetir en el momento de iniciar las preguntas. Si se fijan en sus pantallas, en el lado izquierdo de la pantalla hay una columna y, comenzando por arriba, en esta columna, el segundo recuadro, donde aparece un interrogante, si lo clican es para formular las preguntas. Allí ustedes pueden formular las preguntas que deseen, indicando, por favor, a cuál de los 3 ponentes la formulan. Piensen que lo que escriben aquí es visible para todos los participantes en el webinar. Yo iré seleccionando y formulando las preguntas a los ponentes y terminaremos a las 7 en punto. Muchas gracias también a todos los participantes por acogerse a esta iniciativa del Institut Borja de Bioética de la Universidad Ramon Llull. Seguro que sus aportaciones también nos van a dar luz
y que a través de sus cuestiones iremos ampliando este bagaje bioético. Por tanto, muchísimas gracias y voy a presentar seguidamente, como he dicho, al primer ponente, que es el profesor Jorge José Ferrer, que es una osadía por mi parte presentarle, puesto que necesita de pocas presentaciones. Jorge José Ferrer nació en San Juan, Puerto Rico, de padre español y madre puertorriqueña, y creció en la finca cafetalera de sus padres en el municipio de Ciales, en las montañas de Puerto Rico. Realizó sus estudios universitarios en los Estados Unidos, en Italia y España. Tiene el grado con concentración en filosofía por la University of St. Thomas en Houston, el bachillerato y la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, el máster en Counseling Pastoral por la Loyola University de Baltimore y el doctorado en teología con especialidad en ética teológica por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. En Madrid se especializó precisamente en el ámbito de la bioética bajo la dirección del recordado y querido profesor Javier Gafo, que fue el fundador de la primera cátedra de bioética de la Universidad de Comillas, y también bajo la dirección del profesor Diego Gracia, uno de los, podemos llamar, padres de la bioética, al menos en nuestro país. Ha sido profesor, el profesor Jorge José Ferrer, en la Universidad Gregoriana de Roma, en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad de Puerto Rico, donde alcanzó el rango académico de catedrático por méritos extraordinarios. En los años del 2012 al 2018 dirigió el Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido profesor invitado en Georgetown University en Washington, D.C., en Seattle University en Seattle, en Creighton University en Omaha, Nebraska, en Estados Unidos. Más recientemente, en el segundo semestre académico del año 2018-19, fue investigador invitado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Ferrer recibe frecuentes invitaciones como conferenciante en universidades y en otros foros de bioética de América Latina, Estados Unidos y España. Es autor de 4 libros y coeditor de otros 3 libros. Su publicación más reciente es Bioética, el pluralismo de la fundamentación, editado en Madrid en el año 2016. En abril del año 2019, ha sido elegido presidente de la FEILABE, la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, para el periodo 2019-2021. En junio de 2019 ha sido nombrado miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida de la Santa Sede. Además, es miembro de muchas otras asociaciones profesionales. En agosto del año 2019 se incorporó al claustro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico como catedrático de Ética Teológica y director de la nueva Escuela de Teología, cuyo establecimiento está liderando. Jorge Ferrer es sacerdote jesuita y se esfuerza por unir a su vida académica la labor pastoral. Muchas gracias, profesor Ferrer, por estar hoy con nosotros. Damos paso a su intervención. Gracias, Margarita. Es realmente un honor y una gran alegría estar aquí con vosotros o con ustedes, como se dice de esta parte del planeta. Me parece que esta es una iniciativa estupenda que ojalá que continuemos teniendo este tipo de encuentros, porque me parece que es muy importante que vayamos precisamente elaborando pensamiento iberoamericano y fortaleciendo estos vínculos de colaboración para enfrentar estos retos nuevos que encontramos en el siglo XXI. Conforme se me ha pedido, voy a dividir ¿cuándo es? 5 horas es que tengo, ¿no? 4 o 5 horas voy a dividir mi presentación en 2 momentos. El primer momento es como una introducción muy general a
a lo que yo llamo los capítulos de la bioética en pandemias, y después voy a decir algo sobre la situación en Puerto Rico. Esta mañana estuve conversando con una colega de otra universidad, profesora de bioética, y se molestó conmigo por lo poco que estaba diciendo sobre la situación en Puerto Rico tan complicada. Y yo le digo, es que esta gente malvada del Borja solamente me dan 15 minutos. Bueno, vamos entonces con esta primera parte como una introducción general a la bioética de las pandemias. Se ha dicho mucho que estamos navegando por océanos inexplorados, porque la situación en la que estamos es nueva, es inédita, y es nueva e inédita desde muchos puntos de vista. Y a fin de cuentas, es verdad que cada momento histórico es irrepetible, es único, y que estas circunstancias en un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, pues son distintas. Sin embargo, yo quisiera recordar que hay una larga tradición de reflexión sobre las pandemias, sobre las epidemias, en su dimensión humana y en su dimensión ética. Y lo más reciente, no voy a pasar revista a todas las obras literarias dedicadas a esto, pero en los años más recientes, en décadas recientes, no olvidemos lo que yo considero la primera pandemia posmoderna, que fue la epidemia del VIH, del SIDA, y toda la enorme herencia que nos ha dejado de bibliografía y de reflexión. Y esto es muy útil volver a eso, porque uno de los peligros en las pandemias y en momentos de emergencia como los que estamos viviendo es que la urgencia nos empuje a obrar de manera irreflexiva, a obrar sin tomar en cuenta estos elementos importantes, que es que el obrar moral siempre tiene que ser un obrar desde la frónesis, desde la prudencia. En las pandemias se prueba el temple moral, la calaña moral de las personas y también de las comunidades, de las sociedades. Así que desde un punto de vista bioético, yo creo que las pandemias son momentos extraordinarios y son temas extraordinarios que nos obligan a reflexionar desde un nuevo contexto sobre todas las dimensiones fundamentales y las subdisciplinas fundamentales de la bioética. Bueno, pues yo pienso que habría como realmente cuatro grandes capítulos en este libro de la bioética en pandemias. El cuarto no lo voy a tocar, que sería la bioética de la investigación en la pandemia, porque Bernardita va a hablar sobre ese tema. Pero yo diría los tres grandes temas, los tres grandes títulos que yo pondría. El primero es libertades democráticas, la tensión entre las libertades democráticas y las medidas de salud pública tradicionales que son necesariamente restrictivas, en ausencia de una vacuna y en ausencia de medios farmacológicos resolutivos y accesibles, pues hay que recurrir a estas medidas tradicionales de salud pública que limitan las libertades. Y fíjense que son libertades, fíjense ustedes que son libertades muy significativas. Libertad de movimiento, libertad de asociación, libertad de iniciativa económica, libertad de celebración pública del culto religioso. No son asuntos baladí, son fundamentales dentro del ethos de una sociedad democrática. Por eso me parece que es muy importante recordar que las libertades pueden limitarse con razones proporcionadas en función del bien común, pero que eso no quiere decir que las libertades queden abolidas. Y por lo tanto es muy importante que estén fundamentadas en la mejor información científica disponible en el momento, incluyendo los datos epidemiológicos, los datos sociales, y al mismo tiempo que haya absoluta transparencia y que haya diálogo democrático, ¿verdad? Siempre el peligro es una deriva hacia el autoritarismo. Por lo tanto, las libertades se pueden limitar, pero las libertades no están abolidas
y por lo tanto ese diálogo, esa transparencia, ese abordaje crítico es muy importante. Yo creo que aquí la reflexión ética tiene mucho que decir, la reflexión ética tiene mucho que contribuir. El segundo capítulo que es uno de los temas que ha recibido bastante atención revisando la bibliografía, y es un tema siempre de actualidad, es el tema del triaje o de la priorización o del racionamiento de servicios médicos, cuando no tenemos servicios médicos, recursos tecnológicos, camas de cuidados intensivos suficientes para todos. Yo creo que aquí es muy importante de nuevo recalcar que los criterios deben ser criterios absolutamente médicos, que se excluyan criterios de utilidad, de estima, de valoración social, que lo que se está ponderando es la distribución justa de recursos. El principio que guía aquí, el principio que prevalece es el de justicia distributiva y de justicia social. Por lo tanto, tiene que hacerse con unos criterios, unos protocolos establecidos a los que después se ajuste la acción con la mayor objetividad posible. Este es un tema que yo recientemente, de hecho, salgo de aquí para una reunión de un comité que estamos tratando de desarrollar un protocolo para Puerto Rico, así que es un tema sobre el que podemos hablar más, pero no me quiero detener en él ahora porque quiero atender los otros temas que me corresponden. El tercer criterio, el tercer capítulo, es el capítulo de la solidaridad global. Es decir, se ha dicho que las pandemias nos igualan, y es verdad, las pandemias nos igualan porque nos hacen sentirnos a todos vulnerables, todos tenemos el peligro de contagiarnos, todos tenemos el peligro de morir. Nos recuerda que somos vulnerables, pero las pandemias no nos afectan a todos de la misma manera, ¿no? Y esto más allá de que si me contagio o no me contagio. Es lo mismo que pasa con los llamados desastres naturales, los mal llamados desastres naturales. Es un tema que me interesa mucho, el tema de los desastres tienen un componente social, y lo mismo pasa en las pandemias. Alguien me decía el otro día, bueno, es que estamos todos en el mismo barco. Ojo, estamos todos en el mismo océano tormentoso, pero unos van en yate y otros van en patera. Entonces, es decir, yo creo que aquí es un área de reflexión que es muy importante. Fíjense, por ejemplo, hemos pasado al teletrabajo. Bueno, pero hay mucha gente, las personas que hacen los trabajos más humildes no pueden pasar al teletrabajo. Es decir, de hecho, yo creo que estamos creando, y yo lo veo en nuestros estudiantes, ¿no? Porque nosotros hemos pasado de un plumazo, de golpe y porrazo, a todas las clases, toda la educación en línea. Muchos de mis estudiantes no tienen acceso a Internet o no tienen un acceso adecuado. Estamos creando una nueva clase de marginados digitales. Entonces, el elemento de la solidaridad, y solidaridad no solamente dentro de un país, la justicia social y la solidaridad, sino solidaridad global. Y por eso yo pienso que un webinar como este es muy importante, porque yo creo que la pandemia, y después voy a ilustrar esto cuando hable de la situación de Puerto Rico, yo creo que la pandemia pone de manifiesto inequidades, desigualdades, injusticias estructurales que ya estaban presentes, y las pone de manifiesto. Nos las pone en la cara de tal manera que no las podemos ignorar, como hemos tratado de hacer a lo largo del tiempo. Tenía aquí algunas estadísticas, pero voy a prescindir de ellas. Por ejemplo, pero incluso, es decir, esto no solamente en los países como en los países latinoamericanos, países de ingreso medio o de ingreso bajo. Por ejemplo, en Estados Unidos las comunidades latinas y la comunidad afroamericana están siendo desproporcionadamente afectados. Yo tengo aquí un dato. La población afroamericana es el 14% de la población de Estados Unidos. Y sin embargo, el 40% de las muertes por COVID-19 son afroamericanos. Un dato, no sé, a mí por lo menos me congela la sangre en las venas, ¿no? Un dato muy preocupante, pero muy significativo. Bueno, estos serían los 3 capítulos que yo pondría como capítulos indispensables en ese libro que estamos escribiendo de la bioética del COVID-19. Y el 4º capítulo es el capítulo que tiene que ver con investigación, que no lo abordo ahora,
porque sé que Bernardita Portales va a hablar sobre el tema de investigación. Déjenme decir algo sobre Puerto Rico, ya que estamos tratando de ver la situación en diferentes lugares. Como he perdido la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo me queda, Margarita, pero Puerto Rico es la más pequeña de las Antillas Mayores, 9.104 kilómetros cuadrados, una población en este momento de poco más de 3 millones. 3.195.000 habitantes, más o menos. La población está en descenso por razones precisamente de la crisis económica, que desde 2006 la economía se está contrayendo. Fue posesión española hasta 1898 y como consecuencia de lo que en España se llama la Guerra de Cuba y en Estados Unidos la Guerra Hispanoamericana, pasó a ser posesión de los Estados Unidos en 1898 y sigue siendo una posesión bajo la cláusula territorial. Es un territorio no incorporado. La economía, como les decía, está en contracción desde 2006. La deuda pública es de 70.000 millones, una deuda impagable. Por lo tanto, Puerto Rico está oficialmente en bancarrota y bajo la tutela de una junta de control fiscal nombrada por el presidente de Estados Unidos. En 2017 tuvimos un huracán terrible, categoría 4, pero en muchos lugares de Puerto Rico se sintió categoría 5. Las pérdidas económicas se calculan en 90.000 millones de dólares y los muertos en 2.975, en torno a 3.000 muertos. En 2020 hemos tenido una serie de terremotos que para los que me oyen desde Chile les parecerán pequeños, pero hemos tenido terremotos de 6, 6.4, 5.4, y en la zona suroeste, que es donde yo estoy, en la zona suroeste, que es una zona también económicamente deprimida, ya los edificios están en malas condiciones y mucha gente ha tenido que ser reubicada. Y entonces piensen ustedes, es decir, el COVID-19 nos dicen que nos tenemos que meter dentro de las casas. Con el terremoto nos dicen que tenemos que salir fuera de la casa. Así que plantea una situación bastante complicada. Bueno, en este contexto llega la pandemia. Al día de hoy, oficialmente hay 2.866 casos confirmados y 125 fallecidos. Las estadísticas no son seguras porque los niveles de pruebas han sido muy bajos. Se están haciendo alrededor de 50 pruebas al día, alrededor de 258 pruebas por cada 100.000 habitantes. Eso es la mitad de lo que recomiendan los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Por lo tanto, realmente no sabemos la prevalencia, pero sí sabemos que no ha colapsado el sistema sanitario y que no están abarrotados los hospitales. Por lo tanto, es una señal de que quizás las medidas de distanciamiento social o de distanciamiento físico se tomaron a tiempo y se ha ralentizado, se ha disminuido, se ha controlado la transmisión, pero el precio, naturalmente, el precio social y el precio en términos socioeconómicos es muy alto, ¿no? Es muy alto. Recuerden ustedes que Puerto Rico tiene la pobreza, el nivel de pobreza antes del COVID-19 era del 44%. O sea, 44% de la población vive bajo el nivel de pobreza. Y es un país o un territorio con unos niveles de desigualdad socioeconómica brutales. Puerto Rico está entre los 5 territorios o países más desiguales del mundo, con un Gini de 0.54. En enero de 2020 la tasa oficial de paro era de 8.9, nadie se lo cree, de 8.9, con una participación laboral del 39.5 de la población, pero con las medidas de aislamiento social se calcula que está ya en el 32 y que va a llegar al 37%. Y son empleos que se pierden y no
difícilmente se recuperan. Así que el problema más agudo que nos plantea a nosotros la pandemia se inscribe en el tercero de los capítulos de ese libro que tenemos que hacer sobre la ética de las pandemias, y es que está exacerbando la pobreza, la desigualdad, la marginación de un porcentaje significativo de la población. A esto tengo que añadir dos observaciones y con eso termino. La primera observación es que esto ocurre con un gobierno plagado por corrupción y por incompetencia. Solamente doy dos datos, dos detalles, y después podemos hablar si ustedes quieren. Mis amigas, mis colegas me decían que tenía que dar más datos. En primer lugar, ha habido un escándalo con la compra. Se compraron supuestamente 1 millón de pruebas serológicas a sobreprecio. Se paga $38 millones, se desembolsaron 19 millones en anticipo a una empresa constructora sin experiencia ninguna en el ámbito de la salud, y que después se demostró que no había tales pruebas, que no existían. Curiosamente, supongo que no tuvo ninguna influencia, era gente, empresarios con conexiones importantes con el partido que está en el poder. Corrupción. Y podría dar ejemplos, podría estar el resto del día dándole ejemplos. Pero a la corrupción se añade no ha habido transparencia y la incompetencia. Es decir, en este momento, a pesar de toda la pobreza que hay, este es uno de los pocos momentos en que estar con Estados Unidos beneficia en términos de acceso a dinero, porque el gobierno americano, el Congreso, tiene el CARES Act, que está soltando miles de millones de dólares a diestra y siniestra para tratar de paliar la pandemia en Estados Unidos. Y al gobierno de Puerto Rico, además de dineros para educación, etcétera, se le han asignado 2.200 millones de dólares para atender la emergencia del coronavirus. Esto a fines de abril, todavía el gobierno no sabía qué hacer con los 2.200 millones de dólares. Así que, en definitiva, yo creo que en Puerto Rico y en otros lugares de nuestra región, en América Latina y el Caribe, lo que la pandemia está haciendo, además de matar gente y de las dificultades propias de la pandemia, es poner de manifiesto problemas de inequidad que son crónicos, que nos aquejan desde hace décadas, sino siglos. Hay unos temas nuevos planteados por la pandemia, pero me parece que los grandes temas siguen siendo temas que se refieren a injusticias estructurales, a reformas estructurales que hace tiempo que debimos hacer y que vuelven a ser relevantes los principios de justicia social y de solidaridad, que una bioética hecha desde nuestras regiones tiene que tener para el COVID-19 y en términos generales la solidaridad, una solidaridad global y la justicia social como principios rectores, como principios definitorios. Bueno, no voy a seguir porque no quiero pasarme del tiempo. Agradezco mucho la oportunidad y espero poder seguir dialogando con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Ferrer, por su brillante y excelente exposición. Me estaban mandando comentarios en privado de claro, excelente, brillante e incuestionable. Gracias de verdad por la luz que aportaste. Voy a pasar a presentar a la profesora María Bernardita Portales Velasco. La profesora María Bernardita Portales Velasco es fonoaudióloga de la Universidad de Chile, con experiencia larga en rehabilitación en pacientes adultos. Es magíster en bioética por la Universidad del Desarrollo de Chile y docente del Centro de Bioética de esta misma Universidad del Desarrollo. María Bernardita Portales es directora y coordinadora de varios programas de posgrado del Centro de Bioética. Es integrante del Comité Ético-Científico o Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo de Chile
y también es miembro del Comité de Ética Asistencial y consultora ética clínica de la Clínica Alemana de Santiago. Bernardita Portales tiene amplia experiencia clínica, docente en el ámbito de la investigación también, y es un referente también en la bioética chilena. Agradecemos su conocimiento de la realidad y sus conocimientos científicos que nos va a aportar ahora y bioéticos en su intervención, que lamentamos que por formato, digamos, son intervenciones mucho más breves. Nos encantaría extendernos en las exposiciones de cada uno de ustedes. Bernardita Portales, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Antes que nada, quiero agradecer el haberme invitado a participar y agradecer también la presentación anterior de Jorge José Ferrer, donde expone las grandes ideas de los retos éticos de esta pandemia a nivel mundial y a nivel de países. Chile, al igual que el resto de los países, no estaba preparado para enfrentar esta pandemia que está teniendo efectos devastadores en la vida de las personas, en la salud, está eliminando puestos de trabajo, hay dificultades en la obtención de ingresos, e incluso en Chile está provocando algunos trastornos de la convivencia familiar y sin duda teniendo consecuencias sociales y demostrando inequidades. Yo voy a aterrizar bastante más la presentación, o sea, la voy a contextualizar y partiré actualizando algunos datos en Chile. El primer caso de coronavirus positivo en Chile se presentó el 3 de marzo de este año y correspondía a un profesional de la salud que venía llegando del sudeste asiático. La primera semana, incluso el primer mes, la mayoría de los casos se registraron en la región metropolitana de Santiago, y principalmente en las comunas de mayores ingresos económicos, donde se decretaban cuarentena con el consecuente teletrabajo y teleeducación que ya comentó Jorge. El 16 de marzo, o sea, alrededor de 15 días después del primer caso, ya Chile se declara en fase 4 y se cierran las fronteras y ya la trazabilidad de los casos es casi imposible. El 21 de marzo se reporta la primera muerte, que correspondía a una mujer de 82 años que, según lo informado, sufría múltiples patologías y estaba postrada. Entonces, a nivel ministerial y de autoridades sanitarias, se habló de que se murió con coronavirus, pero no por coronavirus, porque tenía múltiples patologías de base y en ellas se optó por limitar el esfuerzo terapéutico. Con el tiempo, los casos van aumentando a las comunas de menor nivel socioeconómico. Estoy hablando de la región metropolitana, pero a nivel de Chile también aparecen casos en distintas regiones y se van decretando cuarentena de acuerdo a la necesidad. Y actualmente en Chile, a partir del viernes pasado, estamos en cuarentena total en la región metropolitana, lo que tiene grandes consecuencias sociales, creo yo. Los datos en Chile se dan a conocer alrededor de las 12, lo que sería mientras estoy presentando. Entonces los datos que les voy a exponer son los datos de ayer, donde había un total de casos confirmados de 49.579. La población de Chile es de 19.100 algo millones de habitantes. Los casos activos son 27.563, de los cuales 876 están en UCI. 728 con ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué estoy centrando o dando tanto dato de paciente en UCI? Porque es la realidad que nos desafía hoy. De lunes a martes de esta semana hubo 3.520 nuevos casos, que comparado con hace 2 semanas el promedio era de 1.000, 1.200, 1.500 casos. Entonces claramente hay un fuerte brote. Y la mayoría son de la región metropolitana. Entonces, el problema que estamos enfrentando actualmente es que la ocupación nacional de unidad de pacientes críticos llega a un 84% de camas ocupadas y en la región metropolitana es de cerca del 95%. Entonces, esta situación, este escenario actual nos lleva
a reflexionar sobre la necesidad de planificar y priorizar. Así como ya les comenté, vemos cada día más cerca esto de estar llegando al tope de las camas de unidad de paciente crítico, con un aumento explosivo de casos, donde, como comentaba Jorge, una de las consecuencias de esta pandemia es recalcarnos la fragilidad, la vulnerabilidad, la posibilidad de enfermar e incluso de morir. En Chile no estamos acostumbrados, bueno, creo que en ningún lugar del mundo, a vernos tan evidentemente vulnerables, a sentirnos tan vulnerables a este riesgo que podemos enfermar. Se segrega el enfermo, como en todos lados. El enfermo diagnosticado por COVID debe guardar una cuarentena obligatoria. Se prohíben las visitas a hospitales, a residencias de adulto mayor por temor a contagiar. Algunos incluso de los profesionales de la salud están viviendo en sus hogares, pero en un sistema como de aislamiento para no contagiar a su propia familia. Hay restricciones de la libertad individual, pero en pos del bien común, que eso ya todo esto lo comentó Jorge. Y claramente la muerte nos acecha. Estamos claros que todos vamos a morir, pero la forma en que estamos muriendo, o que están muriendo los enfermos de coronavirus ahora, no es lo que estamos habituados. Mueren en soledad, sin compañía de amigos o familiares, con personal desconocido cuando lo hacen en recintos hospitalarios. Y esto, además del hecho de morir, después los ritos y los funerales también son distintos, que ustedes ya lo vieron en Europa y se ven en América en general. Nos lleva y nos hace reflexionar a la necesidad de hablar de la muerte, con el desafío de plantear cómo nos gustaría morir y la necesidad de establecer o de aclarar nuestras voluntades anticipadas. Y así como Centro de Bioética hemos mandado algunas cartas a un diario que tiene gran difusión aquí en Chile con este llamado. Y en Chile en algún minuto también esta posibilidad de morir se vio más reflejada en los adultos mayores y con el temor a un error en la asignación de recursos. Pero yo creo que ya quedó más claro a nivel local que no se va a discriminar por edad, ya que se sabe que la edad por sí sola no es un factor que permita determinar desenlaces en esta enfermedad. Entonces se ha debido planificar y establecer criterios de priorización. Los recursos de salud son limitados y hay que anticiparse. En Chile logramos anticiparnos de algún grado o en alguna medida, pero claramente ya estamos llegando al tope. Hubo que aumentar la disponibilidad de recursos, reconvertir salas que no eran para pacientes COVID a pacientes COVID. Hay una como organización centralizada de camas, la Subsecretaría de Redes Asistenciales gestiona todas las camas a nivel público y privado y a nivel de país, lo que permite transferir a pacientes entre regiones. Por ejemplo, ayer se trasladaron 5 pacientes desde la región metropolitana a otras regiones por un tema de capacidad de unidad de paciente crítico. Pero a pesar de aumentar la capacidad en distintos centros de salud, se ve cercana esta necesidad de elaborar un score, un triage de selección, que ya lo mencionó Jorge Ferrer anteriormente. Y en Chile hay distintos grupos que hemos trabajado en este score, pero aún no se dan a conocer a nivel nacional. Y lo que importa y que quede claro en esta reflexión ética es que ningún enfermo puede ser abandonado y que deben ser todos tratados con igual consideración y respeto. A todo paciente se le debe cuidar. Otro gran desafío que implica esta pandemia es el acceso oportuno a salud de pacientes no COVID. Se postergaron todas las cirugías electivas por la atención de pacientes COVID, pero estamos viendo que hay un acceso que no está siendo el mejor para pacientes o para enfermos crónicos que se atienden en la atención primaria de salud en Chile, porque han debido reorganizarse, hay sistemas de turno, entonces muchos creen que este va a ser una bomba de tiempo de estos pacientes
no COVID, que son los enfermos crónicos que están siendo desatendidos o atendidos a un ritmo mucho menor del que era habitual en Chile. Y por último, ya para terminar, hay sin duda, dentro de estos retos éticos en esta pandemia, están los desafíos en investigación. La investigación es crucial para reducir las consecuencias de la pandemia. Se requieren investigaciones con validez científica, es decir, bien hechas y que logren generar conocimiento válido y generalizable. Existe un deber ético y moral de investigar en este contexto para comprender la enfermedad, para evaluar la eficacia y seguridad de nuevos métodos, terapias, vacunas, etc. Pero no por la necesidad de investigar tenemos que hacerlo mal. Hay que respetar los altos estándares éticos, sobre todo protegiendo a los participantes mediante la privacidad de sus datos sensibles, anonimización, etc. Y hay que llevar a cabo una revisión ética rigurosa, pero rápida, intentando no duplicar esfuerzos con otras instituciones. En el caso de nuestro comité ético-científico en el que yo participo, para darles un número, de 50 proyectos que se han presentado hasta el día de hoy en el comité, 20 corresponden o 22 corresponden a proyectos COVID, o sea, alrededor del 50%. Y estamos dando prioridad para revisar esos protocolos y darle respuesta a los investigadores en alrededor de una semana. Eso era lo que yo les quería comentar de estos desafíos éticos en Chile y en todos los países. Muchísimas gracias, Bernardita, por tu excelente aportación. Creo que muy complementaria también a la exposición del profesor Jorge Ferrer, con esta incidencia también última en los aspectos de la investigación. Voy a presentar ahora, pero antes de pasar a presentar al profesor José Luis González Miranda, les quiero recordar que ya pueden ir enviando sus preguntas, escribiéndolas como he dicho antes, en la columna de la izquierda, en el segundo cuadradito donde está el interrogante, clican ahí y tienen la posibilidad de escribir sus preguntas. Y agradeceré que indiquen, por favor, a cuál de los tres ponentes la dirigen. Muchas gracias. Paso ahora a presentar al tercer ponente, el profesor José Luis González Miranda, que nació en Sotondrio, en Asturias, España. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Posee un diploma de Medicina Tropical por la Universidad de Barcelona, en colaboración con el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Es asimismo bachiller eclesiástico en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Posteriormente se licenció en Teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA de El Salvador. Y posee una licenciatura eclesiástica en Teología Moral sobre Migraciones del Centro Sèvres, en París, y además tiene un diploma de estudios bioéticos también obtenido en París, en el Centro Sèvres. A nivel de currículum laboral, José Luis González Miranda tiene experiencia en trabajar en el ámbito de medicina interna y de urgencias pediátricas en el Hospital de San Rafael en Madrid. También durante el servicio militar que tuvo que hacer en España estuvo en el Hospital Militar de Oviedo y en el Consultorio Médico del Gobierno Militar de Asturias. Trabajó para el Instituto Nacional de Salud como médico general en el ambulatorio de grado en Asturias. Y a partir del año 1990, el profesor José Luis González Miranda desarrolló su labor como facultativo ya en Latinoamérica, donde se trasladó. Ha sido médico del programa de nutrición de la Clínica Parroquial Las Mercedes, en el Progreso y Oro, Honduras, párroco de la Parroquia Candelaria de los Mártires, es en el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, también ha trabajado, y en el Servicio Jesuita para Migrantes en México, en el equipo Frontera Sur en Chiapas, también ha trabajado. Actualmente, el profesor González Miranda es coordinador de la Red Jesuita con Migrantes en Guatemala y coordinador del Diplomado en Pastoral del Migrante que expide la Universidad Landívar de Guatemala.
Es párroco de la parroquia de San Antonio de Padua y desde el año 2012 es profesor de bioética en la licenciatura en teología de la Universidad Centroamericana, la UCA de El Salvador, y profesor invitado en el máster en teología latinoamericana de la misma universidad. Tiene una amplia experiencia en migraciones, como coordinador de equipo en el Servicio Jesuita para Migrantes en México, en Nicaragua, experiencia de acompañamiento a migrantes y refugiados también durante su estancia en París, con el Servicio Jesuita Refugiados, el JRS, y tiene varias publicaciones sobre temas migratorios. Profesor González Miranda, no me extiendo tampoco para no quitar tiempo, puesto que vamos un poco justos, y estaba pensando que prolongaremos un cuarto de hora el webinar para dar paso a sus cuestiones, que por favor, repito, vayan anotando ya en la columna pertinente. Pues tiene una amplia experiencia y une pues sus conocimientos médico-científicos con su experiencia pastoral y en el ámbito del trabajo social, sobre todo con migrantes. José Luis González Miranda, tienes la palabra. Muchas gracias por tu participación. Buenos días o buenas tardes ahí en España, en Cataluña. Creo que tengo un problema con la cámara. No sí, perdón, José Luis, falla la cámara y por tanto no se te ve, pero se escucha muy bien, o sea que adelante. Bueno, gracias, Margarita. Gracias al Instituto Borja por la invitación y a todos los que están escuchando. Yo intentaré centrarme en la región de Centroamérica y también, según lo que habíamos platicado con Bernardita y Jorge y el Instituto Borja, también un poco desde una perspectiva no tanto clínica y de investigación, sino para complementar un poco el panel desde una perspectiva de la respuesta social y estatal que se está dando, más bien desde el principio de justicia. Unos breves datos solamente para ubicarnos en Centroamérica. Voy a decir los contagios y las muertes que hay en los 6 países de Centroamérica, 7, y también un poquito de México, que vamos a incluir en esta región, ¿verdad? Por orden de los países, el primero es Panamá, que tiene 9.867 contagios. Luego está Honduras con 2.955, luego Guatemala con 2.133, bueno, y luego no digo las cifras, sigue El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y con 18 casos Belice. En cuanto a las muertes, sigue el mismo orden prácticamente. El primer país es Panamá con 281 muertes, el segundo Honduras con 147, luego viene Guatemala, desde donde les estoy hablando, 43 muertes desde el 15 de marzo, y luego El Salvador con 30, Nicaragua con 17, ya vamos a comentar un poco las cifras de Nicaragua, aunque ya muchos saben que no son para nada fiables, pero bueno, 17 era el dato de ayer de Nicaragua de mortalidad, y 10 Costa Rica y 2 Belice. Bueno, si añadimos México, ayer tenía registrados 54.346 casos confirmados, acumulados, y 5.666 defunciones. Perdón por los 666, pero es que es la cifra que pone ayer, la cifra oficial de México, 5.666. Desgraciadamente es el país que está a la cabeza de esta región, ¿verdad? Bueno, pues quiero centrarme en un enfoque más desde la respuesta que se está dando desde los estados, un enfoque desde el principio de justicia, de la bioética, como dije, ya lo habíamos planificado un poco así para el panel, y voy a repasar primero país por país, muy brevemente, desde Nicaragua hasta el norte. No conozco tanto Costa Rica y Panamá, pero con una línea común, que es el autoritarismo, con el que se quiere responder a la pandemia, independientemente de que sean gobiernos de derecha o de izquierda. Este autoritarismo es paradójico porque convive con estados débiles, impotentes, impregnados de corrupción e impunidad, como dijo Jorge anteriormente, poniendo ejemplos, ¿verdad? Entonces comenzamos por Nicaragua, que hasta hace unos días solo había informado de 8 muertes y 25 casos confirmados, pero sabíamos que había muchos casos en los hospitales de todo el país que eran calificados como neumonía atípica.
Este lunes, hace 48 horas, Daniel Ortega pasó del negacionismo al confusionismo, pues anunció que 309 personas murieron desde enero, dice él, por neumonía, añadiendo más ambiguamente todavía que algunas de esas muertes estaban vinculadas al coronavirus. No anunció medidas, ni distanciamiento, ni confinamiento. En fin, solo cabe una interpretación, que se está burlando de su propio pueblo. Lo terrible es que es una burla con consecuencias trágicas para el único pueblo de Centroamérica que triunfó sobre una tiranía. Y dicho sea de paso, las muertes que provocó Somoza con su negocio post-terremoto de sangre para transfundir, se recordarán los más viejos, pues ese negocio de Somoza fue un juguete en comparación con las muertes que estará provocando en este momento. Seguimos brevemente con Honduras, un gobierno ilegítimo surgido de un fraude electoral apoyado en los militares y en el crimen organizado, ya no solo por el hermano del presidente sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, sino porque recientemente un fiscal de Estados Unidos ha acusado directamente a Juan Orlando Hernández, el presidente, de estar en el crimen organizado. Estos gobiernos son los encargados de velar por la salud de los ciudadanos de Centroamérica en esta pandemia. Pasamos a El Salvador, donde los conflictos entre el Ejecutivo, la Asamblea y la Sala de lo Constitucional son el pan de cada día. La Sala de lo Constitucional acaba de suspender hace pocos días el decreto del Ejecutivo que ampliaba el estado de emergencia. El autoritarismo de Bukele, el presidente, se puede mostrar en cómo entró en la Asamblea Legislativa con muchos policías y militares armados. Algo impensable en un país que ha salido en las últimas décadas de una guerra terrible, ¿verdad? Antes de caer en Guatemala, donde estoy, decir que en México sigue esta misma línea, por eso decía que no tiene que ver con derechas e izquierdas, es una línea común, este autoritarismo. La militarización en México dio un paso más recientemente con el decreto del 11 de mayo, donde se deja la seguridad en manos del Ejército y la Marina hasta el año 2024. Hay que hacer notar algunas diferencias entre estos datos de esta región con otras estadísticas del COVID a nivel mundial. Los más afectados no son los ancianos, sino los rangos de edad entre 35 y 55 años. La mortalidad ha sido mucho menor, no sabemos a partir de ahora, donde en las últimas 2 semanas los contagios se han disparado, pero vamos a terminar con Guatemala y de ahí hacemos algunos comentarios generales, ¿verdad? El autoritarismo que llevábamos como hilo conductor de respuesta a esta pandemia de parte de las autoridades se observa también en Guatemala, en este presidente que ha asumido en enero y que al ser médico se presenta como el doctor de un paciente llamado Guatemala. Eso supone, en la perspectiva de la medicina clásica, que el médico es el que sabe lo que padece el enfermo, sabe lo que necesita, y al paciente solo le queda obedecer y no hacer preguntas. Está apoyado por los militares y sus mensajes diarios a la nación están plagados de riñas al pueblo por no hacer las cosas bien y riñas sobre todo a los diputados, que con sus cuestionamientos no le dejan curar al pueblo. Son los mismos conflictos entre los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que decíamos en El Salvador, se dan acá también, debido a que son presidentes que ganaron elecciones presidenciales, pero no tienen una mayoría en el Congreso. Desde mi trabajo en la Red Jesuita con Migrantes les comparto un dato que sirve para reflexionar mucho. En Guatemala decíamos que hay 43 fallecidos hasta el día de hoy por COVID, pero fuera del país hay 93 guatemaltecos fallecidos por COVID, la mayoría en Estados Unidos, el doble. Muchos de ellos, de los 93 que han muerto en Estados Unidos, han muerto solos en sus casas, con miedo de salir a buscar un médico, que no se pueden pagar, y por temor a las deportaciones. Estados Unidos ha seguido deportando migrantes a pesar de que la inmovilidad es el criterio principal de respuesta sanitaria. Eso ha provocado una imagen de que el COVID ha llegado por los migrantes que retornan. Voluntariamente, muchos han regresado o forzados, que son lo que llamamos aquí deportados. Y se han dado casos en los que la propia familia ha llamado a la policía
para que se lleven a su familiar que regresó y no los han recibido. No han querido recibir al familiar del que sí recibieron remesas durante los últimos años. En otros lugares, como en Ixcán, se han organizado para la cuarentena de muy buena manera. Es decir, tienen registro de los migrantes que regresan en cada comunidad. El alcalde auxiliar tiene ese registro y la familia se encarga de tenerlos en cuarentena en alguna casita en la milpa, en la parcela, alejados un poco del centro urbano. Entonces, realmente lo que nos informan de Ixcán es un modelo de cómo se ha estado atendiendo y sin muchos recursos la llegada de migrantes retornados y ponerlos en cuarentena. Algunos comentarios en general. Yo quisiera que en estos retos éticos ante el COVID, que no perder de vista los retos éticos ante las causas del COVID. No voy a entrar mucho en ello porque no sabemos todavía, ¿verdad?, si es voluntad humana. Ahí entramos en todas las teorías de la conspiración. China acusa a Estados Unidos acusa a China, pero muchos epidemiólogos dicen que la diseminación no sigue un patrón natural. Puede ser un error humano en los laboratorios de Wuhan o cualquier otro, o si es la naturaleza la que se defiende. Dice Leonardo Boff, es un ataque sistémico que la naturaleza está realizando contra la humanidad. En fin, no quiero yo abogar por una u otra de estas explicaciones, pero qué duda cabe que no podemos, en un debate de ética sobre el COVID, ponernos al margen de las causas de esto, ¿verdad? Por supuesto que también están las causas coadyuvantes que se están diciendo que, bueno, si son ciertas o no, no lo sé, pero las pongo sobre la mesa, que acusan a la red de telefonía móvil 5G, que las vacunas previas, según el calendario de vacunación de cada país, ha influido en mayor o menor letalidad. Entonces, hay un primer bloque de retos éticos ante el COVID que sería ante las causas. Lo dejo ahí, pero solo porque es necesario que lo tengamos presente. Después hay otro bloque que es los retos éticos ante la evolución que está llevando la pandemia, ¿no? Y en esto hay unas responsabilidades políticas y otras personales y sociales. Voy a comenzar por las políticas. Dejamos de un lado las de la Organización Mundial de la Salud, que sería muy interesante, ¿verdad? Todo el rechazo inicial a antiinflamatorios y anticoagulantes y muchas otras cosas que llevamos arrastrando desde los tiempos de la gripe A y toda la relación de la Organización Mundial de la Salud con grandes laboratorios y compañías farmacéuticas. Pero me voy a centrar en las responsabilidades políticas de los gobiernos. Hay cosas muy interesantes para los enfoques bioéticos, algunas noticias que ya hemos visto en estos días, como la influencia de la sensibilidad femenina de las gobernantas, ¿verdad?, por la prioridad del cuidado de su pueblo, ha dado muy buenos resultados en Nueva Zelanda, en Taiwán, en Alemania, cuando se trata de mujeres gobernantes. Esto es un tema que tiene que ver con todo el enfoque del cuidado en bioética, ¿no? Después también está el creciente autoritarismo, que es la línea que dije al presentar Centroamérica. Creo que ayer o antes de ayer en El País sale un estudio de Oxford donde han analizado más de 100 países y han elaborado un índice de severidad, la severidad con que se ha hecho el confinamiento, y lo han comparado con un índice de movilidad. Y concluyen que las democracias logran que la población responda mejor que en regímenes autoritarios. Aquí en estos países de Centroamérica hace falta un gran diálogo del gobierno, no solo con otras instituciones del Estado, sino con la sociedad civil. Hay un caudillismo cultural que hace que no se dialogue ni se aúnen esfuerzos, o si se hace como se hizo en El Salvador con un comité del Fondo de Emergencia, fue para mantener una apariencia de diálogo, pero las decisiones claves se siguen tomando sin consulta. Hay una falta de democracia real. No hay medios de ejercer la crítica, no hay rendición de cuentas, no se da información clara. Este autoritarismo descubre, además de una cultura caciquil de siglos, una debilidad en los derechos ciudadanos y un funcionamiento institucional basado en corrupción e impunidad, como ya dijo Jorge en su intervención. Un Estado así, no me detengo ahora a definirlo como Estado fallido, es el encargado de responder a esta pandemia. Por último,
respecto a retos éticos que tienen que ver con la política también, o con el principio de justicia, para hablar en términos bioéticos, hay que señalar cómo desenmascara el COVID una injusticia estructural en desigualdades sanitarias, educativas y laborales espeluznantes, ¿verdad? En trabajo precario o informal vivía gran parte de la población. En el barrio donde vivo, a 50 metros de donde estoy hablando, tenemos la pastoral social de esta parroquia, donde en este momento hay una cola de unas 30 o 40 personas. Se está dando alimentos todos los días, gracias a Dios todavía se puede, pero, o sea, las personas nos cuentan lo que es la realidad. La realidad que están viviendo es que se les dice de lavarse con frecuencia las manos, y aquí llevamos ya más de un año en el barrio, donde la mayor parte de sectores del barrio reciben agua una vez a la semana y solo durante unas horas. O el hacinamiento en el que vive la mitad de la población, que nos hace temer el peor de los escenarios, ¿verdad? Termino ese bloque de las responsabilidades políticas y voy a centrarme un poquito en las responsabilidades personales, que tienen que ver con mentalidades. Yo creo que hay una carencia de cultura de obediencia, especialmente en Occidente. Sabemos lo que en la Declaración Universal del 48 los países latinoamericanos querían meter los deberes junto con los derechos, cosa que ellos habían firmado 6 meses antes en la Declaración Americana de Derechos Humanos, pero no les dejaron. Eleanor Roosevelt fue la que más se opuso a meter los deberes, ¿verdad? El único que quedó, y lo quiero enlazar con el final de mi intervención y el Papa Francisco, el único deber que quedó en la Declaración del 48 fue el deber de comportarse fraternalmente unos con otros. Y lo voy a enlazar después con lo que dice el Papa Francisco con su plan para resucitar, ¿verdad? Las diferencias culturales también ante la relación individuo y comunidad. Esto es algo muy interesante que está surgiendo análisis en estos días. Ese mismo estudio del país que les decía, se habla como el individualismo occidental, polarizado más en anglosajones, pero del que heredamos un poco todo Occidente, es mucho más peligroso que el colectivismo oriental. Y esto está por encima de ideologías políticas, porque países como Corea del Sur o Japón o Taiwán han tenido éxito, igual que China, y tiene que ver con una mentalidad de siglos más colectiva, ¿verdad? Esto es muy interesante para repensar el futuro, ¿verdad? El post-COVID. También repensar el concepto de autonomía occidental, que, como sabemos, ni siquiera es el concepto que tenía Kant. El concepto de autonomía que se ha venido manejando en las últimas décadas en Occidente es más bien hacer cada quien lo que le da la gana, ¿verdad? Es un concepto de autonomía que todos vivimos. Y el de Kant es una autonomía para elegir el comportamiento, como sabemos, que respete dos cosas: la universalidad y la dignidad humana. Esto creo que es importantísimo, rescatar esto para el post-COVID, ¿no? La universalidad y la dignidad humana. Y termino con este bloque de la responsabilidad personal y en relación con la cultura, cómo las diferencias culturales ante la enfermedad y la muerte y en el concepto de dignidad humana han influido también. Una pregunta, por ejemplo, sobre cómo Holanda y Bélgica, países que tienen aceptada legalmente la eutanasia, tienen esos índices de mortalidad tan elevada. Bélgica tiene más muertos que Alemania, en términos absolutos, pero su población es 8 veces menos, 11 millones, frente a los 83 millones de Alemania. El equilibrio entre autonomía y vulnerabilidad, que es otra cosa también muy interesante que ha tocado este COVID, este virus, también se ha venido abajo esa autonomía que quería ignorar la vulnerabilidad humana. Hay un ejemplo muy interesante, que el avión ruso que aterrizó a 10 kilómetros de la Casa Blanca en marzo para donar material sanitario a Estados Unidos, pues para mí deja en ridículo la autonomía de la que presumen los supremacistas de Donald Trump, ¿verdad? Y la responsabilidad en el comportamiento para no ser contagiado y para no contagiar. Creo que esto ha sido muy interesante también porque puso sobre el tapete el concepto de bien común y sobre todo el del bien común universal, ¿verdad? No entro, como decía antes, en cuestiones de ética clínica y cuestiones sobre la investigación, y sí sobre las consecuencias sociales y económicas que se nos vienen encima con la crisis que hay. Y lo relaciono con el tema en el que más trabajo, que es el de la migración. La migración ha visto un aumento de la discriminación y la xenofobia por
la disculpa del COVID, ¿verdad? Esta pandemia desvela que la ideología última es el pragmatismo, y se ve en unos ejemplos de los últimos días cómo en Italia y Portugal han regularizado inmigrantes por el interés de recoger las cosechas. En Estados Unidos también, de repente, ha anunciado Donald Trump, créanme, esto es increíble, pero lo ha anunciado hace una semana, que Estados Unidos va a permitir ingresar migrantes con las visas H2A, que son para trabajadores agrícolas, sin ni siquiera ir al consulado de su país. Vía internet se puede pedir esta visa H2A porque está peligrando la cosecha de Estados Unidos, no hay quien la recoja. Entonces el COVID está poniendo al descubierto muchas incoherencias de nuestro mundo que ya vivíamos, ¿verdad? Y bueno, solo para terminar, para el post-COVID, que supongo que también entraremos en el debate, en las preguntas, ¿cómo mantener la organización y la protesta en tiempos de confinamiento? ¿Cómo evitar que a río revuelto, ganancia de pescadores criminales que controlan nuestros barrios y también mecanismos del Estado? Bueno, hay todo un bloque también de retos post-coronavirus, pero como creo que ya me pasé de tiempo, lo dejamos así por si da tiempo después a concretarlo. Pero yo insistiría en lo que el Papa Francisco está diciendo. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, nuestras ideas, nuestros valores como el cuidado tendrá que hacerse central, pero relacionado con una oportunidad para la humanidad para crecer en fraternidad. No solo como una palabra vacía, sino con contenido político. En filosofía política ha habido siempre debate en si la fraternidad podía dársele contenido político o no. Pero la historia ha demostrado que hubo momentos en la historia donde sí se le dio contenido político, y es lo que nos hace falta en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu brillante exposición. Creo que los tres ponentes se han complementado entre sí, aportando una riqueza al debate, bueno, pues que nos ha abierto muchas cuestiones y también nos ha dado mucha luz. Tenemos un problema con el tiempo, y es que todo es muy interesante, pero nos hemos pasado de las 7. Decíamos ahora de prolongar máximo 10 minutos para dar paso a una pregunta por ponente. Lo lamento porque van a quedar muchas preguntas en el tintero, y aprovecho para decir que desde el Instituto Borja nos comprometemos a ir dando un seguimiento en webinars a este tipo de cuestiones. Entonces, la primera pregunta para el profesor Jorge Ferrer: ¿cuál es su parecer en relación a la limitación de derechos fundamentales sin suficiente respaldo en datos científicos por no disponer de los tiempos necesarios para afianzar las evidencias éticas? ¿Cuál es su parecer en relación a la limitación de derechos fundamentales sin suficiente respaldo en datos científicos por no disponer de los tiempos necesarios para afianzar las evidencias necesarias? Gracias, profesor Ferrer. Sí. Bueno, evidentemente, en una situación de urgencia, de emergencia, hay que tomar a veces decisiones. No podemos esperar a tener todos los datos para tomar decisiones. Entonces, hay que tomar decisiones prudentes. A los seres humanos no se nos puede pedir que seamos infalibles, pero sí se nos puede pedir que seamos prudentes y responsables. Por lo tanto, primer punto, las decisiones siempre tienen que ser tomadas con la mejor información que se tiene disponible en el momento en el que se toma la decisión. Y los responsables de la toma de decisiones, en este caso los responsables del poder político, tendrán que tener siempre el asesoramiento de los expertos en los datos científicos, en los datos sociales, en los datos jurídicos. Y por lo tanto yo siempre insisto que todas las determinaciones que se tomen tienen que ir siendo provisionales y tienen que ir siendo revisadas continuamente. Un elemento que
que es muy importante, que yo creo que no se ha tomado suficientemente en cuenta. Claro que es importante tener continuamente el asesoramiento de los expertos salubristas en cuestiones clínicas, en salud pública, pero una cosa que es muy importante también es cómo poder tener también la opinión, escuchar el parecer, escuchar el sentir de la base del pueblo, de la comunidad. Y evidentemente para eso yo creo que puede ser muy útil rescatar esa idea que tenemos en bioética con los comités de bioética del representante de la comunidad. Cómo de alguna manera en todas estas comisiones que toman decisiones, que deliberan, que asesoran sobre la toma de decisiones en estas situaciones de incertidumbre, que haya representantes de la comunidad que participen y que puedan ser voz del pueblo, incluyendo la voz de los que no tienen voz, es decir, la voz de los más marginados. Por lo tanto, yo pienso que muchas veces no vamos a poder esperar tener evidencias científicas y hay que obrar, porque si no caemos en la parálisis moral, pero obrar siempre con este sentido de provisionalidad y de revisión continua de los datos y de las decisiones. Profesor Ferrer, tenemos ahora una cuestión para la profesora Bernardita Portales. ¿Cree usted que por la urgencia y el alcance de la pandemia podrían de manera excepcional suspenderse algunos principios éticos de investigación? Pienso, por ejemplo, ¿podría alguien que tiene el COVID o lo ha tenido ser obligado a ser objeto de investigación en un ensayo o en un estudio por la necesidad que hay de conocimiento y de datos en aras del bien común? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Tenemos que recordar que el primer objetivo o la primera misión de un comité ético científico o de un comité de ética de la investigación es proteger el bienestar y los derechos de las personas que van a participar en una investigación. Así es que mi opinión sería que no se pueden suspender principios éticos, debemos proteger a esos participantes, pero podría ser que se opte o que se intente hacer investigaciones con datos anonimizados, donde se guarde la privacidad de los datos sensibles de las personas, y creo que nadie puede ser obligado, por mucho que la investigación social sea importante, nadie puede ser obligado a participar en un ensayo clínico. Es una de las cosas de los primeros fundamentos de la ética de investigación, es el respeto al consentimiento informado, el respeto a la voluntad de participar. Así es que eso es mi opinión. Pero sí se pueden hacer estudios que aportan al conocimiento y que a su vez protegen a los participantes. Muchísimas gracias, Bernardita. Y una última cuestión, hay muchas y lamento de veras no poder dar cabida a todas. Es la pregunta para el profesor González Miranda. Y la pregunta es en concreto si puede explicar el motivo del rango de edad de más afectación entre los 35 y 55 años en contra de lo que estamos viendo en Europa. Profesor González Miranda, tiene la palabra. Sí, realmente no solamente en ese punto de la edad, sino en otras muchas características de cómo se comporta el virus en diferentes zonas del mundo. Un poco lo dije antes, hay epidemiólogos que dicen, en primer lugar, que la distribución y cómo está creciendo no es natural. Eso no quiere decir que haya que aceptar teorías de la conspiración. Una cosa puede no ser natural y no somos conscientes de qué factores están influyendo en eso, ¿no? En cuanto a esta diferencia en los rangos de edad, es muy llamativa.
muy llamativa, igual que los números en general de mortalidad y morbilidad, o sea, los contagios, los datos que di yo antes, pues puede que no sean sorprendentes en el mes de marzo, pero estamos ya en la segunda quincena de mayo y estamos hablando de 2.133 contagios en Guatemala. Pues lo mejor hubiera sido que no hubiera ninguno, pero me refiero a que comparativamente se comporta diferente el virus. ¿Cuáles son las razones? No lo sé decir, ¿verdad? Pero sí todo el mundo dice que es un virus, que hay cepas diferentes, que hay mutaciones con cierta frecuencia. En fin, yo en este momento no tengo pues los datos para poder responderle, pero son datos muy llamativos, ¿no?, de esas diferencias. Gracias, José Luis. Ahora sí ya tenemos que cerrar y lamento, como digo, que quedan muchas cuestiones por responder, pero bueno, nos queda la ilusión de ir siguiendo para profundizar en otros foros estos aspectos de la pandemia, de los retos éticos que plantea la pandemia en Latinoamérica. Para finalizar este webinar, agradecer a todo el mundo su participación, especialmente a los tres ponentes, y les voy a pedir que digan una frase un poco de cierre de esta sesión con la que quieren o intentan, no sé, resumir es imposible, pero sí dejar un poco una huella con esta frase de lo que hemos estado planteando. Cuando deseen, pueden decirla. Si quiere, profesor Ferrer. Lo que yo diría es este llamamiento que conecta con lo que nos decía José Luis, este llamamiento a la solidaridad y a la solidaridad global. Y que la pandemia me parece que nos convoca, sí, a responder a un reto histórico que esperamos que sea transitorio con la vacuna, pero que nos está poniendo de manifiesto problemas y desigualdades estructurales, inequidades estructurales muy importantes, y al mismo tiempo nos está haciendo una advertencia del peligro de las derivas autoritarias y de la crisis, el déficit de democracia que en muchos lugares estamos viviendo. Muchísimas gracias, profesor Jorge José Ferrer. Bernardita, si quiere finalizar su intervención con alguna frase, algún comentario, por favor. Yo, además de hacer este mismo llamado a una solidaridad, hacer un llamado también a la responsabilidad individual de las acciones y de las decisiones que vamos tomando. Es difícil tomar decisiones en este escenario de tanta incertidumbre, pero en los que sepamos que hay algunas cosas más ciertas, debemos ser responsables debemos ser responsables de nuestro actuar. Es un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad. Muchísimas gracias, Bernardita. José Luis, si quieres finalizar tu intervención también, por favor. Sí, yo creo que estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad. Hay muchos escenarios posibles, pero hay dos grandes rutas que se vislumbran. Una es un regreso del autoritarismo a nivel global que puede valerse de estos temas de salud pública para controlar a la humanidad, ¿verdad? Recordémonos que en la Revolución Francesa los 2 años de terror fueron dirigidos por un comité de salud pública. O sea, Robespierre dirigía un comité de salud pública y la terapia que manejaron sabemos que era la guillotina, ¿verdad?, que también después la padeció él. Bueno, quiero decir, este sería el peor de los escenarios posibles y es posible, ¿verdad? Insisto, es un escenario posible. Todo el tema de la vigilancia digital y otros temas que tienen que ver con la ética y que no ha dado tiempo a tocarlos, ¿verdad? Pero el otro camino es el que el Papa Francisco abre, que es el de la fraternidad. Yo insisto en la fraternidad, es más radical que la solidaridad,
¿Por qué? Porque estamos ante un hecho recibido. La solidaridad es una cosa voluntaria. La fraternidad, uno se despierta, viene al mundo y se encuentra con que ha recibido unos hermanos que uno no ha elegido, ¿verdad? Y es lo que nos ha demostrado esta epidemia. El primer hecho mundial que nos ha mostrado una universalidad que no tuvieron ni siquiera las dos guerras llamadas mundiales. Las dos guerras mundiales no fueron tan mundiales como es el coronavirus, ¿verdad? Este COVID que estamos viviendo. Por eso, a partir de ahí habrá que crecer no solamente en nuevos estilos de vida más austeros y cuidadores, sino en instituciones que reflejen esa fraternidad y que se opongan a esa deriva autoritaria que estamos vislumbrando. Gracias, José Luis. Terminamos, pues, agradeciendo su participación en este webinar, especialmente a los tres ponentes, también a todos ustedes con sus preguntas, con su participación, y también quiero agradecer al equipo del Instituto Borja de Bioética que ha estado preparando este webinar y ha estado, entre comillas, en la retaguardia detrás de las cámaras para que todo funcionara bien. Seguimos comprometidos y agradecemos nuestro trabajo por un mundo mucho más justo y más solidario. Muchas gracias y recuerden que el Instituto Borja es su casa y que en la web del Borja tienen también en este momento en abierto un banco de recursos éticos para el COVID-19. Muchas gracias.